Yo creo que ha llegado el momento de pensar un poco cuál es el campo en el que nos toca tomar decisiones, tomar conductas y desarrollar el pensamiento. En el año 2015, las Naciones Unidas hace o aprueba la Asamblea la Agenda 2030. Y en la Agenda 2030 habla de promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Esto es el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 16. Inmediatamente, cuando pasa a enunciar cuáles son los modos de lograrlo, pone garantizar el acceso a la justicia, digamos, para todo el mundo, en definitiva. Más abajo habla de incorporar los derechos humanos, etc. Y da una serie de medidas, pero el tema del acceso a la justicia se convierte en algo fundamental. Y acá me parece que es interesante ver qué campo nos abre esto. Un primer punto, y es una pequeña digresión, es no me cabe la menor duda que hoy en día, y más en nuestro país quizás, pero no solamente en nuestro país, la agenda esta está cuestionada. Y yo no voy a intentar defenderla bajo ningún punto de vista, más allá de que podría tener una enorme coincidencia con ella. Creo que esto no es lo importante. Lo que sí creo que es importante es que el objetivo número 16 cumple funciones aún para visiones que son adversas a la Agenda 2030. En otras palabras, lo que estoy diciendo es este objetivo llegó para quedarse. Quizás otros no, pero este seguramente sí. Y este objetivo nos abre un campo de visión acerca de la tarea de los jueces que no es ya el campo de la causa individualmente considerada, sino el análisis del universo. Es decir, cuando uno habla del acceso a la justicia, ya no está pensando en una acción, está pensando en abrir el juego a todos los ciudadanos. El acceso a la justicia supone remover obstáculos materiales, pero también incorporar a la normativa un régimen de derechos, porque en definitiva el accionar de los jueces obedece o se desencadena mediante el ejercicio de derechos. Uno podría preguntarse, bueno, pero una cosa es hablar del acceso a la justicia y otro quién debe instalarlo. Y esto no es un tema menor. En una visión relativamente tradicional, uno podría decir, bueno, el acceso a la justicia tiene que estar organizado por los legisladores, tiene que estar respaldado por una recaudación eficiente y una eficiente asignación de recursos, pero yo diría que hace no menos de 50, 60 o quizás 70 años, el tema de la organización de la justicia ha sido vista como una tarea que predominantemente debe reposar en el talento de los jueces. Y para hablar de esto me voy a remitir algunos pocos datos, por una razón casi diría de tiempo. Un dato es que hacia mediados del siglo pasado un juez americano, Vanderbilt, habla de la justicia desafiada a reformarse. Y cuando habla de esto, lo que está pensando es que la justicia no estaba cuestionada por la sabiduría de las decisiones individuales, pero sí estaba cuestionada por la capacidad de atender volúmenes grandes de conflictos en una sociedad que se consideraba bastante judicializadora de los conflictos. Tiempo después, y por iniciativa de un juez de la Corte Suprema americana, nace el Federal Judicial Center. Cuando el juez lo diseña, le dicen, esto no se lo, porque lo estaba diseñando como un proyecto legislativo. Le dicen, pero escúcheme, usted es un ingenuo, esto no se lo va a aprobar
el Congreso de ninguna manera. La respuesta fue, según un historiador del Federal Judicial Center, que anduvo por tierra argentina varias veces: vea, el presidente Johnson sabe que me debe un favor institucional importante. ¿Quién era el presidente de la Corte? El que había firmado el informe Warren, que daba cuenta de cuál era el origen del homicidio de John Fitzgerald Kennedy. Obviamente yo no estoy haciendo una alusión a que tapó algo o encubrimiento, si estoy muy lejos de esto. Creo que sí es cierto que el informe de alguna manera pacificó una sociedad que estaba verdaderamente alarmada por un homicidio obviamente alarmante. Después un nuevo juez, un sucesor, Warren Burger, impulsa la constitución del National Judicial Center, es decir, no es la Junta Federal, por cierto, es algo bastante más, digamos, volcada a lo técnico, pero en definitiva es un aparato que reúne talentos de organizadores, talentos de economistas, y se pone a trabajar en la asistencia de los tribunales de provincia o de Estado para ir diseñando una mejora institucional. Yo me acuerdo, la Argentina pierde muchas cosas en el camino, pero yo me acuerdo que en el Federal Judicial Center, en enero de 1987, conseguí que me dieran la matriz de estadísticas, que supongo que debe seguir reposando en la biblioteca del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No lo usamos nunca, pero era una matriz sumamente interesante porque daba cuenta de la información que permite tomar decisiones en los poderes judiciales. Del lado europeo, el Consejo de Europa, que no es la Unión Europea, es decir, abarca, creo que son 46 naciones, deben ser, es el que inviste el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que vale la pena para nosotros, por lo menos los argentinos, que tengamos en cuenta que no se ocupa solamente de, digamos, de violaciones gravísimas tipo tortura o crímenes de guerra, quizás menos todavía, sino que se ocupa de cosas que uno consideraría casi triviales, como, por ejemplo, la recusación de jueces en Malta. Y esto no es de ahora, es de hace bastante tiempo, es decir, se ha convertido en una instancia revisora de los tribunales nacionales europeos. Nosotros vamos hacia un mundo que se integra a través de la justicia, como se integraron los Estados Unidos a través de la justicia. En definitiva, esto creo que tenemos que aprenderlo, porque es lo que nos permite después formular de mejor manera nuestras instituciones judiciales y nuestra jurisprudencia. En última instancia, fuimos analizando a partir de los primeros tiempos en que nos reunimos, es decir, yo por eso señalaba hoy a la mañana que estamos en la 6ª reunión de expertos federales, de planificadores federales, la 2ª internacional, porque hay voluntad de apertura, pero en definitiva hace tiempo que vienen trabajando los planificadores y los jueces en una formulación de escenarios atractivos hacia el futuro, el diseño de los caminos adecuados para lograrlos, la validación, pesando, contando y midiendo recursos, caminos, etcétera. Y esto nos ha permitido una mejora bastante generalizada. En general, hay que reconocer que algunas provincias tienen, especialmente las patagónicas, según mi visión, tienen bastante más dinámica que otros. Hay algunas norteñas, como una que está representada acá, que tiene una dinámica muy importante. Pero por sobre todas las cosas, en general, los poderes judiciales de las provincias se mueven con una dinámica particular en esta materia y han logrado frutos importantes. En todos los casos, y volviendo a algo que fue dicho en Tierra del Fuego,
lo que ha unido la Junta, en definitiva, es los expertos en cómo dar la forma, el formato, la validación, con aquellos que saben cuáles son los contenidos, que son los jueces. Es decir, por un lado los planificadores que te ponen el cauce, por el otro lado los jueces que son los que dicen qué necesitamos y dónde podemos ir. Esto verdaderamente trae frutos en la medida que esta dinámica nos hace crecer a todos. Por eso yo formulaba la imagen de los bañistas, que no nos bañamos, no somos los mismos cada vez que nos bañamos en el río, sino que vamos creciendo y vamos mejorando por la interacción nuestra visión de cómo diseñar la justicia. Entre tanto, el río, es decir, el torrente que hay que ir encauzando, tiene características bastante complicadas. La primera cosa que tenemos que aprender los que estamos tratando de planificar escenarios de mejora para el Poder Judicial es: el río nos es ajeno, el agua viene y nosotros no somos los que la ponemos, ni tenemos la capacidad de restringir demasiado el curso. Probablemente podemos tocarlo ligeramente, podemos reconducirlo un poco y podemos mejorar con esto la vida de las personas a las que prestamos el servicio, de los justiciables entre comillas. Pero no podemos tener un dominio total de esto. Sí tenemos un flujo al que debemos dar respuesta y canalizar. Y ese flujo se ha incrementado de un modo muy notable, aún antes de la Agenda 2030, que ha puesto objetivos, yo diría, bastante ambiciosos. Teníamos muchas exigencias para las cuales tenemos que buscar respuesta en la planificación estratégica. Las exigencias son de índole muy variada, pero siempre hablan de lo colectivo. La primera de ellas es transparencia. Y la transparencia abarca dos aspectos en la formulación, digamos, que le incumbe a los poderes judiciales. Un primer aspecto, cualquiera se da cuenta, bueno, tiene que haber transparencia acerca de la ejecución presupuestaria, así que los recursos estén bien gastados, que las contrataciones sean hechas conforme a las reglas adecuadas de publicidad y de selección de la mejor oferta, etc. Pero hay un aspecto en el cual también tenemos que rendir cuentas y que es sumamente difícil de atender a la altura de los tiempos. ¿Cuál es? La publicidad de nuestras sentencias. Hoy en día todos nos sentimos relativamente contentos porque los medios digitales se nos han permitido difundir con bastante facilidad y con bastante velocidad las decisiones que tomamos. Yo recuerdo, obviamente parte de los presentes no conocen ese mundo, pero yo recuerdo bastante bien que a pesar de que la ciudad de Buenos Aires tuvo desde tiempos relativamente viejos para nosotros, para los presentes, tuvo una publicación de jurisprudencia bastante buena. Esa jurisprudencia era básicamente de los tribunales civiles y comerciales un poco menos. Los penales solamente difundían sus sentencias con cuentagotas o en una sala de jurisprudencia a la cual uno acudía, le pedía al secretario de jurisprudencia que le mandaba un empleado qué tenían acerca de determinado tema y probablemente tenía que leer el material que le daban de pie. Es decir, esto era lo que se conocía. Yo creo que vale la pena tenerlo presente porque fue en mi vida, es decir, yo lo llegué a conocer como profesional. Hoy en día,
la exigencia de publicidad es mucho más fuerte que la de conocer cierta jurisprudencia u ordenar los pronunciamientos de acuerdo a ciertos conceptos. Hay autores, como por ejemplo Lee Epstein o Jack Hunt y otros más, que están elaborando estudios empíricos del derecho. ¿Qué quiere decir estudios empíricos del derecho? Reunir la información que suministran las sentencias, clasificándola no por las variables jurídicas, no por mora o constitución en mora, prescripción, no, por otras cosas. ¿Qué hace el juez fulano cuando hay una mujer en juego? Y acá empieza a aparecer el tema de el juez fulano, cuando una de las partes es mujer, le da la razón. Y el juez Mengano, no, el juez Mengano tiene una estadística en contra. Y además interfieren en una cierta proporción de casos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que lo que detectan son quiebras de la imparcialidad, por decirlo de un modo, es decir, inclinaciones que no son explicadas jurídicamente y que son detectadas cuando se analiza el volumen de datos. Esto no es un tema menor. Yo creo que el examen va a ser creciente. Por el momento parece estar ligado a sociedades bastante sofisticadas como es la norteamericana. Pero yo no sé cuánto van a tardar en financiar el estudio de ONGs en nuestros pagos, de manera tal que después que yo me jubile se ocupan ustedes de ver cómo rinden cuentas. Es decir, nosotros acá tenemos un tema para tratar. ¿Por qué? Porque el modo de democratizar esto, ¿cuál es? Volcar las sentencias a formato abierto, para que puedan ser manejados los datos de un modo automatizado sin el costo de cargarlos haciéndolos migrar, cosa que es sumamente costoso. Bueno, este tipo de cosas requieren que planeamiento. ¿Por qué? Porque se usan recursos muy importantes y porque hay que tener claro cómo llegar, etc. Otra cosa que no es menor, ¿qué pasa con las acciones de clase? Hoy en día se ventilan muchos problemas de modo colectivo. Cuando se ventila un problema de modo colectivo, empezamos a tener el problema de la publicidad. Si ustedes me dicen que publicar edictos, del modo que quieran, no importa si son costosos o no, para este propósito, que los edictos son algún modo razonable de publicidad para esto, yo francamente creo que sonreiría tímidamente por no ser guarango, pero creo que nadie lo puede tomar muy en serio. Bueno, nuevamente acá tenemos un tema que tratar y un tema en el cual tenemos materia para los planificadores. Creo que se puede seguir con otros temas más de esta especie, me parece que son muchos, pero más allá de eso, lo importante es qué es la enseñanza de esto. La enseñanza es que tenemos que estar dispuestos a una visión del servicio de justicia de modo global, visión en la cual nos ayuda mucho la formación de los bañistas. Yo vuelvo a lo de los bañistas porque he visto mucha gente, me parece que no cayó del todo mal el cuento de Heráclito. Ustedes fíjense el siguiente caso. Hace bastante tiempo en Argentina, y seguramente esto debe pasar en todo el área latinoamericana, se puso más o menos de moda la idea de adoptar medios alternativos de resolución de conflictos. Esto tenía por propósito lo mismo que el arbitraje, ¿no? En tiempos más viejos, si ustedes quieren, descargar un poco al sistema judicial y además, de algún modo, también dar un mayor protagonismo a los litigantes o a las partes en el conflicto,
porque en definitiva tanto el arbitraje como la mediación les da una oportunidad mayor o bien de elegir el árbitro, o bien de elegir las reglas del debate, o bien de elegir los bienes que se intercambian. En ese sentido son sistemas más dúctiles que el sistema judicial. Ahora bien, ¿ustedes creen que un sistema de arbitraje, un sistema de mediación, un sistema de cualquier especie alternativa de resolución de conflictos puede operar sin un escenario, digamos, sin un telón de fondo que les diga con toda claridad qué les pasaría yendo al Poder Judicial? Bueno, si el Poder Judicial no es capaz de dar el marco de referencia, los métodos se convierten en una suerte de mercado persa, si no hay ningún persa presente y no se enoja, pero bueno, era una tradición entre los castillos. Es decir, se convierte en un tema de regateo, pero no de resolución de conflictos de un modo serio y civilizado. Nuevamente, para llegar acá es importante el ojo de los planificadores que nos estén poniendo a la vista, uno, cómo dimensionar nosotros cuando dictamos sentencias el tema de generar el telón de fondo, y dos, cómo divulgar el tema. Porque aquí viene nuevamente un problema. Fíjense cuánto han mejorado los sistemas, no ya de publicidad de las sentencias, de vehiculización de información. Ustedes encuentran hoy día, es decir, hace no tanto tiempo, ustedes querían enterarse de algo que había pasado en la Corte Interamericana y la verdad es que tenían una sentencia que era una especie de ladrillo, de difícil digestión, ciertamente aburrida porque repasa muchas cosas que en el fondo no le interesan al que está leyendo, quizás le interesan a la parte en el tema, pero al denunciante, pero no necesariamente sirven para, digamos, proyectar qué podría ocurrir en casos futuros. Hoy en día tienen reseña, esto también empieza a aparecer en cortes nacionales. Bueno, esta también es tarea en la cual la planificación nos puede ayudar mucho. ¿Por qué? Primeramente porque hay que evaluar qué necesidad hay de tener esto. En segundo lugar, porque hay que establecer cuáles son los recursos y cuáles son los mejores mecanismos. Hay que identificar audiencias de interesados. O sea, si usted llega a quien no le interesa, lo está haciendo perder tiempo y probablemente lo disuade de acudir a la misma fuente, aún en aquellos contenidos que sí le interesarían. Bueno, esto es algo que me lleva a pensar que hay que nutrir la agenda de la colaboración. Es decir, tenemos que pensar que la corriente trae cada vez más agua y probablemente trae más componentes en el agua. No es un tema menor, ya no estamos tratando de hacer plancitos, estamos con la necesidad de reformular permanentemente nuestros objetivos, de reformular permanentemente nuestros propósitos, de reexaminar los contenidos, de buscar recursos nuevos. Y un nuevo punto. Hoy en día está de moda la inteligencia artificial. Nos abruma por un lado o nos pone contentos según la actitud optimista o pesimista que uno tenga. A mí me pone contento y me parece sí que hay que tener cuidado de no marearse, porque también me pone contento la botella de vino, pero hay que tener cuidado de no marearse. Es decir, no hay que tomarla con el estómago vacío, un poco más de agua siempre viene bien para eliminar los efectos del alcohol, etc. Bueno, con la inteligencia artificial nos pasa algo parecido. A veces uno cree que el futuro es simplemente adoptar inteligencia artificial o querer excluirla, cosa que
también ha sido puesta en el tapete. Y en realidad la inteligencia artificial lo que nos debe llevar es a pensar seriamente cómo reformular el contrato social en función de esto. Yo les doy un ejemplo. Antes hablé de poner en formato abierto las sentencias para que pudieran seguirnos en aquellos desvíos, es decir, para que se pudiera hacer investigación empírica de los fallos. Ahora, fíjense que esto es un tema muy delicado. Nosotros estamos habituados a difundir la identidad de las partes, pero una cosa es difundir la identidad del juez, otra la del abogado y una tercera la de la parte. Cuando uno difunde la identidad de la parte y además se utiliza inteligencia artificial, le puede sacar un prontuario a cualquiera sin necesidad de cosas muy raras. Y esto es complicado, porque aquello que hace un par de décadas se protegía como dato sensible, es decir, tener una enfermedad, empieza a quedar desprotegido si uno admite la inteligencia artificial aplicada a ciertos datos que no son suministrados como jueces. Bueno, hay que tener cuidado con esto. Yo me acuerdo, la primera vez que yo estuve frente a una situación de este tipo, no había inteligencia artificial, no había tanta difusión, no había nada. Pero igualmente, el uso de las iniciales no servía para tapar la identidad. Concretamente, había un crítico de arte que se llamaba Cayetano Polinicio, etc. Se ve que el hombre tenía poca voluntad de portar el nombre de Polinicio y inicia una acción para que le suprimieran el nombre. Se lo rechazaron, porque bueno, Polinicio tenía una prosapia interesante, etcétera, etcétera. Pero a pesar de reconocer que era un crítico de arte muy destacado y que era importante para él y que lo afectaba, digamos, espiritualmente, etcétera. Ahora, claro, una vez que le ponían CP, I, era obvio quién era el crítico de arte. Y esto salía difundido en el diario. Entonces, todo esto nos debe llevar a trabajar en equipo y pensar que todo lo que hagamos tiene que estar ligado finalmente al servicio. Es decir, el usuario tiene que estar presente de algún modo en la mesa, aun cuando no le invitemos. Alguien se tiene que ocupar de sus intereses y tenemos que ser nosotros, no hay otra vuelta. Finalmente, hay algo que destacó hoy María del Carmen Battaini, que es la planificación de la que hablamos, además de ser estratégica, es consensuada. Todos los tribunales, o mejor dicho, todos los órganos que conducen las administraciones de los tribunales, ¿qué son? Son órganos colegiados y algunos con orígenes, digamos, políticos distintos, pero no solamente que tengan militancias políticas distintas o apreciaciones políticas distintas, vienen de distintos sectores de la política, porque de hecho así es bueno que se compongan los jueces, o a veces cuando se trata de modelos como los de los consejos de la magistratura, aparece también el tema de la división política que hace que la representación sea variada, o la corporación, jueces, abogados, políticos, que también genera alguna tensión en ese sentido. Bueno, el tema de llegar a los consensos, es decir, primeramente de valorarlos y en segundo lugar de saber recorrer caminos críticos para llegar a los consensos, es algo en lo que también creo yo que tenemos un punto, digamos,
de coincidencia los que estamos acá reunidos, pero por sobre todas las cosas creo que ha sido la más grande enseñanza para todos los poderes judiciales. Esto no es algo que se logre fácilmente, hay que reconocerlo, pero cuando se logra, verdaderamente se coronó el peón. Muchísimas gracias.